Hola queridos alumnos, ¿cómo están? Soy su profesora Magali y en esta ocasión vamos a desarrollar el tema de la semana número 5, el cual consiste en la escritura. Para ello vamos a mencionar algunos aspectos que definen qué cosa es la escritura, el proceso de evolución de la historia, por lo menos que nos quede claro cuáles son las características en ese lapso, en esa evolución, desde el primer surgimiento de la escritura hasta la actualidad. Por ejemplo, en el caso de la lengua española, desde sus inicios pictóricos hasta los fonográficos. Bien, espero que a continuación vayamos desarrollando paso a paso y ustedes me sigan en cuanto a las características de ellas. ¿Ok? Adelante. La escritura española se puede caracterizar como fonográfica porque cada uno de los sonidos que nosotros pronunciamos tiene una correspondencia fonológica. Por ejemplo, cuando articulamos el sonido P, nosotros simbolizamos una grafía, una letra. Cuando tenemos el fonema F, también simbolizamos una letra. Aunque hay ocasiones donde tenemos un sonido, por ejemplo, el oclusivo velar, el sonido K, y lo escribimos de diferente manera. Por ejemplo, con K, a veces con C y hasta con la Q. Ahí nos damos cuenta que nuestros fonemas son poligráficos, ¿no es cierto? Porque tenemos una forma de pronunciación y diferentes representaciones grafémicas. Igual ocurre con el sonido I. Articulamos I, pero a veces escribimos la vocal y a veces escribimos la Y. Por estos casos es que también nuestra escritura se caracteriza por ser asimétrica. Es decir, no hay la correspondencia 1-1, sino que a veces hay varios. También podemos señalar que la escritura española presenta dígrafos. Estos dígrafos son 5. La Ch, la L, la G, la Q y la R, porque ellas aluden a un solo sonido. Ahora, en nuestra escritura tenemos un alfabeto que incluye tanto vocales como consonantes. Tenemos más letras y menos sonidos. Tenemos 24 fonemas y 27 grafemas. Ahora, dentro de nuestro alfabeto, nuestras letras se pueden diferenciar en dos tipos: las letras minúsculas y las letras mayúsculas. Las letras mayúsculas son las que llevan mayor tamaño y aparecen generalmente por el uso de nombres propios, aunque es necesario también a veces considerar los signos de puntuación que aparecen en una oración. Por ejemplo, cuando tenemos una oración que acaba en un punto, la palabra que viene automáticamente va a empezar con letra mayúscula. Si una oración termina en puntos suspensivos y acaba el sentido lógico de esta oración para iniciar una diferente, esa idea diferente, esa oración diferente debe de comenzar con una mayúscula, ¿verdad? Si observamos, por ejemplo, una oración que presenta una pregunta, ¿no es cierto? Se escribe con los signos de interrogación, se entiende que el punto ya está representado en el signo. Por lo tanto, la palabra que viene después debe necesariamente estar con letras mayúsculas. Si tenemos signos de exclamación, va a ocurrir lo mismo. Si ellos han sido representados a través de este mecanismo de escritura, el punto ya se graficó. Entonces, la palabra que viene debe empezar con mayúscula. Por otra parte, si tenemos una cita textual, ¿verdad? La cita textual viene a ser una reproducción de palabras emitidas por otro emisor. Entonces, en ese caso, los dos puntos y las comillas advierte que la oración debe empezar con letras mayúsculas. ¿Correcto? Ahora, puede darse el caso donde aparezcan estos signos y no sea necesario el uso de las mayúsculas. Por ejemplo, en el caso de los puntos suspensivos,
Si estos puntos no han cerrado la idea, sino que se prolonga la idea con lo que viene, otra manera de darnos cuenta, porque se puede leer de corrido, entonces ya no usaremos esta letra, vamos a usar las minúsculas, ¿correcto? Si tenemos una pregunta o una exclamación, cuando después del signo de cierre, ¿ok? Por ejemplo, tenemos algo así, tenemos el signo de cierre y luego aparece una coma, lo que va a venir después tiene que ir con letras minúsculas. Lo mismo sucederá con el signo de exclamación. Si hay una coma después, va minúscula. Y si tenemos el uso de los dos puntos en una oración, que no tiene nada que ver con una cita textual, es otro el sentido de la oración, entonces también usaremos las letras minúsculas. Bien, esto es tomando en cuenta entonces los signos de puntuación, pero en el caso de las mayúsculas es muy importante saber que también se deben emplear según la naturaleza de los nombres propios. Los nombres de personas, animales, cosas, lugares, instituciones, siglas o acrónimos, nombres de libros, diarios, movimientos culturales, signos del zodiaco y muchos más. Ahora, cada una de estas reglas tienen sus propios detalles, tienen su naturaleza. Estos son los que vamos a comentar a continuación, pero también es importante que deslindemos que no se deben escribir con letras mayúsculas los puntos cardinales, norte, sur, este, oeste, las líneas o divisiones imaginarias de la Tierra, como polo norte, polo sur, hemisferio norte, hemisferio sur. Los días de la semana, como lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Los meses, enero, febrero a diciembre. Los cargos políticos, los cargos públicos, como congresista, presidente, ministro, decano, rector. Las ciencias tampoco van con mayúsculas. Las ciencias ni las disciplinas científicas, como la física, la química, la biología, la psicología, la lingüística generativa, ninguna de ellas tiene que ir con mayúsculas, salvo que sea el nombre de un curso, ¿no? Un curso o una carrera profesional. Ellas sí demandan de estas letras. Las monedas, ningún tipo de moneda, el nuevo sol, el dólar americano, el yen, tampoco van. Las razas de los animales o los grupos étnicos también, ¿no? Razas de animales como chihuahua, pastor alemán. Las religiones, ninguna religión se escribe con letra mayúscula. Y las enfermedades, entre otros casos. Vamos a ver a continuación algunos casos especiales. Vamos a ver a continuación algunos casos especiales. En el caso de las personas, a veces tenemos apellidos que se escriben con preposición, ¿no? Como la palabra de, artículo y luego un sustantivo. De la Cruz, por ejemplo. Ya. En este caso, el sustantivo cruz siempre va con mayúscula, el artículo va siempre con minúscula y la preposición depende. A veces va con mayúscula y a veces va con minúscula. Ahora, la pregunta es, ¿de qué depende? Depende del contexto, depende de quién esté iniciando la palabra. Si el apellido con preposición inicia la denominación de la persona, entonces tiene que ir con mayúscula. Por ejemplo, Señor de la Cruz Vargas. ¿Sí? Entonces, ¿con qué hemos empezado el apellido, el nombre de la persona?
con el apellido de la Cruz. Por lo tanto, ese apellido tiene que ir con mayúscula. Ahora, si nosotros comenzamos con señor, ¿no? Lucio de la Cruz. ¿Con qué hemos comenzado el nombre de la persona? Con Lucio, con el primer nombre. Por lo tanto, la preposición va con letra minúscula. Ahora, si fuera el caso que el apellido es el materno, por ejemplo, Lucio Vargas de la Cruz. En ese caso, como es también, ¿con qué palabra hemos comenzado el nombre de la persona? Con Lucio, ¿verdad? Entonces, igualmente se mantiene con letra minúscula. Entonces, tiene que estar empezando el nombre de la persona. No quiere decir que esté comenzando la oración, solo que empiece con la preposición la designación de este ser. ¿Correcto? Ahora, si nosotros comparamos este caso con los apellidos con artículo, por ejemplo, el apellido La Torre, ese es un apellido. Y el artículo y el sustantivo, los dos, siempre se tienen que escribir con letras mayúsculas. Esté o no esté delante el nombre de pila o el primer nombre. No importa, aquí no hay ningún condicionamiento. El condicionamiento solamente viene para el apellido que comienza con D. ¿Correcto? Entonces veamos algunos casos. Por ejemplo, Lucio La Torre. Lucio La Torre se va a escribir así, con mayúsculas, todo. Señor La Torre. Igual no va a cambiar. O señor, ¿no? Lucio Sánchez La Torre. Así sea el materno, no va a cambiar la regla. Siempre se escribe con la primera letra en mayúscula. Bien, en algunas ocasiones algunos nombres de personas son no utilizados con su valor de nombre propio, sino como un adjetivo. Por ejemplo, nosotros sabemos que la palabra Adonis, ¿no es cierto?, o la palabra Quijote, son nombres propios. Y como nombres propios, se tienen que escribir con mayúsculas. Adonis, para señalar pues el nombre propio de un ser supremo. Quijote, para señalar el nombre de un personaje. Pero si tiene otro sentido, por ejemplo, Julio se siente un Adonis. ¿Ves? Un Adonis. Adonis está antecedido por este artículo, por la palabra un. Otro detalle es que en este caso Adonis está calificando a Julio, entonces tiene que ir con minúscula. A ver, siguiente oración. Reaccionó como un Quijote, ¿verdad? Igualmente, un Quijote está antecedido por el artículo un, ¿verdad? Y tiene el sentido de un adjetivo calificativo. Entonces, no estamos mencionando al Quijote de la Mancha y no estamos mencionando al dios, ¿correcto? Bien, en el caso de los lugares, por ejemplo, tenemos una gran variedad de nombres geográficos que se escriben con una, dos o más palabras y cada nombre tiene sus propias características. Por ejemplo, nosotros utilizamos la palabra América, porque es el nombre de un continente, ¿verdad? Perú, el nombre de un país. Lima, nombre de una ciudad, ¿no? Rímac, el nombre de un río, y así sucesivamente. Pero a veces hay sustantivos de lugares
que están conformados por varias palabras. Por ejemplo, La Habana, El Cairo, Puerto Rico. Entonces, es necesario saber si el nombre propio incluye artículos, incluye otras palabras, otros adjetivos, para poder discriminar el uso de las letras mayúsculas. Ahora, también es necesario considerar que en algunas ocasiones algunos nombres geográficos vienen acompañados o antecedidos de un nombre genérico, de un nombre que señala el accidente geográfico. Los accidentes geográficos no se escriben con mayúscula, ¿correcto? Entonces, si la frase fuera el continente de América, ¿verdad? La palabra continente va con minúscula. La ciudad de Lima, ¿cierto? Ciudad de Lima ciudad es un nombre común. El río Rímac, ¿no? Es un sustantivo común. Entonces río va con minúscula. Por lo tanto, estas palabras, continente, ciudad, río, mar, ¿no? Mar Mediterráneo, también va con letras minúsculas. En algunas ocasiones, algunos nombres geográficos incluyen a estos sustantivos que a veces uno los considera como nombres propios. Por ejemplo, en Mar del Plata. No estamos haciendo referencia a ningún mar, ¿verdad? Estamos haciendo alusión a una ciudad. Entonces, mar no es un mar, ¿verdad? Es una ciudad, va con mayúscula. Igual que Río de Janeiro. No estoy mencionando ningún río, como Río Rímac. Estoy aludiendo a una ciudad. Ciudad de México. Ciudad de México es el nombre oficial de una ciudad, ¿no es cierto?, de este país, que lleva el mismo nombre. Por lo tanto, tiene que ir con letras mayúsculas. Las instituciones también se escriben con letras mayúsculas. Por ejemplo, el Ministerio del Interior, ¿verdad? Muy bien, decimos el Congreso de la República. El Congreso de la República. Bien, señalamos, por ejemplo, una sigla, Minedu. Minedu se escribe con inicial mayúscula, ¿no? Una sigla o un acrónimo, ¿no? SUNAT. Ahora, un detalle con las siglas y los acrónimos. Se le considera acrónimo aquella palabra que está conformada por más de 4 letras. Se puede silabear y en algunos casos requiere de la inicial mayúscula porque es un nombre propio, así como Minedu y SUNAT. Pero hay otras que tienen que ir todas con letra mayúscula, por ejemplo, ONU, ¿verdad? Porque tiene 3 letras. DNI tiene 3 letras, ¿verdad? Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Esta sigla, por ejemplo, tiene que escribirse todo con letras mayúsculas porque es el nombre de una institución. Además de eso, es porque no se puede silabear, se tiene que deletrear. Entonces, las siglas que exijan deletreo necesitan ir obligatoriamente con letras mayúsculas. También tenemos, por ejemplo, algunos nombres referidos a los libros. Por ejemplo, tenemos el libro Los Miserables.
Los Miserables solamente debe ir la primera letra con mayúscula. En algunas ocasiones, los libros pueden incluir algunos nombres propios. Por ejemplo, La fiesta del chivo. Entonces, chivo también va con mayúscula. O Un mundo para Julius. ¿No? Se entiende que Julius es el nombre de un personaje y por eso está con mayúscula. Ahora, también tenemos algunos libros sagrados. Nombres, los libros sagrados son distintos porque los libros sagrados tienen que estar escritos siempre con letra mayúscula. Por ejemplo, la Biblia, ¿no? El Talmud. Muy bien, el Corán. Libros sagrados. También tenemos, por ejemplo, el nombre de las películas, cualquier obra de creación. Por ejemplo, Mi novia Polly. Mi novia Polly. ¿No? Entonces va la primera, nada más. O el nombre de un programa, América Noticias. Puede ser este programa un programa de televisión o puede ser un programa de radio. Cualquiera de ellos, entonces siempre solo la primera letra va con mayúscula. Cosa que no ocurre, por ejemplo, con los nombres de los diarios o las revistas. Los nombres de diarios y revistas necesariamente tienen que escribirse con letras mayúsculas las palabras que lo conformen, ¿no? Por eso escribimos El Comercio con mayúsculas, ambos elementos. El Comercio, ¿no? La República, letras, etcétera, ¿no? Entonces, nombres de revistas, nombres de diarios. Ahora, también tenemos algunos nombres de movimientos culturales importantes que siempre tienen que ir con letra mayúscula. Por ejemplo, el barroco, el neoclasicismo, el renacimiento y el romanticismo. ¿Ok? Estos 4 movimientos siempre se tienen que escribir con letras mayúsculas, pero si vienen acompañados de un adjetivo, el adjetivo tiene necesariamente que colocarse en letra minúscula. Por ejemplo, el barroco español. ¿Sí? Bien, si vemos otro movimiento cultural, por ejemplo, vemos el clasicismo, vemos la palabra el socialismo, ningún otro movimiento debe ir con mayúscula. Consideremos también, por otra parte, que la palabra imperio se escribe con letra mayúscula cuando alude a una institución, pero no el adjetivo que lo acompaña. Por ejemplo, Imperio Romano o Imperio Incaico. De otro lado, la palabra revolución, cuando hace referencia al acontecimiento histórico, va con letra mayúscula, pero no el adjetivo. Por ello, escribimos francesa con minúscula, Revolución Francesa, o Revolución Mexicana. Solamente va la primera letra. De otra parte tenemos los signos del zodiaco. Ojo, la palabra zodiaco es un nombre propio como Perú, como Miguel, como César, como Rímac. Se escribe siempre con mayúscula, pero es muy diferente al adjetivo derivado zodiacal.
Zodiacal es adjetivo. Es una palabra que proviene, se deriva de zodiaco y eso va con minúscula. Ahora, los signos del zodiaco, por ejemplo, la palabra Sagitario, ¿no? Sagitario, Aries, Tauro, son nombres de signos y van con letra mayúscula. Dice la regla solamente cuando se hace alusión al signo. Es decir, hacemos un comentario acerca de ellos. Señalamos un mes, señalamos el símbolo que lo representa, señalamos el periodo del signo, los movimientos astrales que afectan al signo, algo sobre él. No podemos hacer comentarios acerca de las personas. Los símbolos también van con letra mayúscula. Por ejemplo, el toro, que simboliza al signo Tauro. El carnero, que simboliza al signo Aries. Pero solamente el símbolo, nada más, el nombre de la palabra. Ahora, en algunas ocasiones hay que leer y hacer la interpretación adecuada para no confundir, en especial cuando el nombre del signo va solo. Cuando el nombre del signo va solo, puede ir con mayúscula o puede ir con minúscula. Por ejemplo, la balanza simboliza a Libra. Entonces, ¿qué es lo que tú notas en este ejemplo? La palabra Libra está sola, ¿verdad? Muy bien, como está sola y te das cuenta que se está haciendo un comentario, ¿no?, acerca de él, se está señalando cuál es el elemento, el símbolo que lo representa, por lo tanto tiene la obligación de aparecer esta palabra con mayúscula, de la misma manera como el mismo símbolo, balanza. Ahora, si yo veo un contexto diferente como Laura, ¿no? Laura es Libra. ¿Te das cuenta? ¿Qué pasó con la palabra Libra? Está sola, igual que el ejemplo anterior. Está sola igual que la palabra anterior, pero aquí ya no se está haciendo ningún comentario del signo. Se está señalando la característica de Laura. ¿Cómo es Laura? Y por esa razón va con minúscula. En cambio, si la oración precisa otro contexto, Laura es del signo Libra. ¿Correcto? Muy bien. Te estás dando cuenta que la palabra Libra está con mayúscula, pero ¿por qué? Un detalle importante que no lo debes dejar pasar, porque viene acompañada del sustantivo signo. Estamos precisando el nombre específico del signo. Siempre que tú veas este tipo de frases, signo Libra, signo Leo, signo Acuario, vas a recurrir al uso de las mayúsculas. Tu defecto nada más puede suceder si la palabra va sola. Otra regla que también debes considerar es el uso de las mayúsculas para los nombres de los planetas, estrellas, galaxias, constelaciones y satélites. La regla dice que en el caso de las palabras Tierra, Luna y Sol, Tierra, Luna, Sol, solamente se escriben con letras mayúsculas cuando están en contextos astronómicos. Nada más. Es decir, cuando se habla científicamente acerca de las características de la Tierra, las fases de la Luna o la energía que transmite el Sol. Pero no cuando tiene un sentido más popular, más coloquial y uno de pronto señala, por ejemplo, voy a viajar a mi tierra, estoy contemplando la luna, o de pronto el sol nubló mi vista. En esos casos no van.
Los nombres de los planetas como Marte, ¿no? Venus, ¿verdad? La palabra Vía Láctea, que es el nombre de una galaxia, Andrómeda, deben estar escritas siempre con letras mayúsculas, ¿correcto? Bien. En el caso, por ejemplo, de algunos nombres que a veces los solemos utilizar con un sentido distinto, no van con mayúscula. Por ejemplo, la misma palabra galaxia nunca se escribe con mayúscula. La palabra constelación tampoco. O la palabra universo. O la palabra o la frase agujero negro. Ellos no van con letras mayúsculas. En el caso, por ejemplo, de las minúsculas, cuando señalamos el nombre de las razas de animales, por ejemplo, habíamos dicho que no se escribe con mayúscula. Por ejemplo, si observamos una frase como un terranova, que es el nombre de un perro, va con minúscula, un angora, va con letra minúscula. En cambio, si tenemos el lugar, la zona geográfica, señalamos, por ejemplo, un perro de Terranova. ¿Verdad? Entonces, ¿qué ocurre acá? Acá la palabra Terranova tiene un sentido especial porque está haciendo alusión a la zona geográfica. Entonces cambia el uso de minúscula a mayúscula, ¿no? O de pronto una frase como un tigre de Bengala. No es un bengala, porque si fuera un bengala, minúscula, ¿verdad? Entonces, nosotros utilizamos, cuando tenemos, sobre todo, mira con atención el uso de la preposición. Esta palabra es la que le está dando el sentido de que hacemos referencia a una zona geográfica. En el caso de las enfermedades, ¿no? Cuando mencionamos una enfermedad, por ejemplo, decimos el Parkinson o el Alzheimer, estas enfermedades, si van acompañadas de un artículo, se escriben con letra minúscula. En cambio, cuando están constituidas por una frase completa, en la cual se utiliza, por ejemplo, la palabra enfermedad, se usa la palabra síndrome, ¿no? Se usa la palabra mal, síndrome de, mal de, enfermedad de, ahí se toma el valor o el sentido de que estos nombres tienen una connotación del descubridor o del científico. Por eso cambia a mayúscula. ¿Correcto? Veamos, por ejemplo, cuando la frase aparece de la siguiente manera. El síndrome de Alzheimer. ¿Ok? Cambió. Igual cuando tenemos la enfermedad, el mal de Parkinson. ¿Correcto? Igual que en el caso anterior, un indicador del uso de estas mayúsculas es porque aparece la preposición. Solo en esos casos, ¿no? Dice síndrome de, mal de, enfermedad de. Ahora, otro detalle importante es que las culturas deben escribirse con letra minúscula. Por ejemplo, la cultura mochica. Minúscula.
la cultura wari. Minúscula. Muy bien. Las religiones. El cristianismo. El islamismo. Van con minúscula. No olvidemos que los acontecimientos históricos y los periodos históricos de la humanidad se escriben con letra mayúscula. Por ejemplo, la Gran Depresión, la Reforma, la Revolución de los Claveles, la Revolución Industrial. Y seguramente tú te estarás preguntando si hace un momento se comentó que la Revolución Mexicana o la Revolución Francesa iban con minúscula, es porque estaban haciendo alusión al lugar donde ocurrió la revolución. Si tenemos entonces frases, Revolución Francesa, Revolución Cubana, Revolución Mexicana, los adjetivos, mexicana, francesa, cubana, siempre van con letras minúsculas. En cambio, cuando nosotros tenemos acontecimientos históricos, que son otras frases y no tienen el lugar donde ha ocurrido el hecho, donde ocurrió la revolución, ahí van con letra mayúscula, como la Revolución Industrial. Periodos históricos, por ejemplo, podemos mencionar la Edad Media, el Siglo de Oro, el Antiguo Régimen. Y no confundir los periodos históricos con los periodos geológicos. Los periodos geológicos que están referidos al desarrollo de la Tierra o los procesos de formación de la Tierra se escriben solamente con mayúsculas cuando la palabra está sola, no está acompañada de otro sustantivo que especifique el tipo de o la era específica de esta. Veamos algunos ejemplos. Cuando ustedes observan la palabra cenozoico, mesozoico, triásico, y tú ves esta palabra sola en la oración, no viene acompañado del término era o periodo, se escriben con letra mayúscula. En cambio, si la oración presenta la palabra era, paleozoica, periodo, triásico, todo se pone con letra minúscula. ¿Correcto? Entonces, jóvenes, aquí tenemos que asociar, para poder usar correctamente las mayúsculas, es imprescindible que manejes alguna información clara acerca de estos acontecimientos. ¿Cuál era el nombre del acontecimiento? Por lo tanto, asocia este curso con los saberes de otras materias. Asócialo con lo que ya estás aprendiendo en el curso de literatura, porque es vital conocer los nombres de los libros, los nombres de las obras literarias, por ejemplo. Conocer en el curso de geografía, en el curso de historia, algunos hechos, cómo se llamaba ese hecho histórico, ¿no? Entonces, la asociación de estos cursos con lenguaje te va a permitir a ti ser un poco más asertivo en el uso de las letras mayúsculas. Recuerda que todo esto depende mucho del contexto. Bien, jóvenes, veamos ahora algunos ejercicios de aplicación con respecto a este tema. Pregunta número 1. Con relación a la lengua española y su representación escrita, determine la verdad o falsedad de los siguientes enunciados. Luego señale la alternativa correcta. Los grafemas E e I representan al fonema I. Bueno, eso es verdadero, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nosotros comparamos la palabra ley, se escribe de esta manera, pero estamos escuchando la I. O en la palabra imán, ¿cierto?
escribimos de esta manera y el símbolo es el mismo. Entonces, correcta la 1. La 2. El alfabeto del español se compone de 32 grafemas. Eso es falso, ¿verdad? Hemos dicho que presenta 27 grafemas, considerando que en ellos se están excluyendo los dígrafos porque no son letras, ¿no? Son una combinación de letras, nada más. 3. La escritura de la lengua española es fonográfica. Bueno, eso es verdadero, ¿cierto? Porque cada vez que escuchamos un sonido, nosotros en el castellano lo estamos simbolizando. 4. Los fonemas consonánticos S y B son poligráficos. A ver, ¿recuerdas tú cuáles son los símbolos de la S o del sonido S? A veces escribimos así y a veces escribimos con una X, ¿verdad? Como la palabra xenofobia, xenofóbico, xilófono. El fonema B, a veces lo escribimos con B, por ejemplo, B de barco, o escribimos la V de vela, o escribimos la W de Osvaldo. Por lo tanto, es también correcta. Mi clave está en la alternativa D. Pregunta número 2. Escriba la representación ortográfica de las siguientes palabras fonológicas. Dice, exorbitante. Exorbitante se escribe con X. Letra B, guairuro. Y hemos aprendido que la palabra guairuro va con H. Letra C, jengibre. Jengibre se escribe primero con J y luego con G. Zarigüeya. Zarigüeya se escribe con Z. Ahora, nosotros escribimos hue o hui cuando percibimos que la U tiene sonido y además se tiene que simbolizar con estos signos que llamamos diéresis, perdón. En la letra E dice ronronear. Muy bien. Ron. No podemos escribir así, ¿verdad? Ronronear. ¿Por qué no? Porque ronronear en la segunda R, la segunda vibrante múltiple, está entre consonante y vocal. Por lo tanto, solamente es necesario colocar un solo símbolo. Debe ser ronronear. En la pregunta número 3 tenemos, con respecto a la relación fonema-letra en la lengua castellana, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas? 1. Un fonema puede estar representado por distintas letras. Correcto, ¿verdad? Un fonema puede, ¿no es cierto? Por ejemplo, el fonema fricativo velar puede estar representado por la J o puede estar representado por la G. 2. El número de fonemas es superior al número de grafemas. Falso. Nosotros tenemos 24 fonemas y les dije 27 grafemas. Muy bien, entonces descartada la número 2. La número 3, el grafema puede representar más de un fonema a la vez. En algunas ocasiones nosotros escribimos la letra X, ¿verdad? Por ejemplo, en la palabra éxito, escribimos un grafema, una letra. Pero, ¿qué pronunciamos? Decimos éxito, ¿verdad? Estamos pronunciando a la vez dos consonantes. Por lo tanto, la número 3 es correcta. Número 4. Existe un fonema al que no le corresponde ningún grafema. La afirmación es absurda. Si en el castellano tenemos sonidos, lo lógico es que ellos tengan una representación visual.
Entonces los únicos válidos serían la número 1 y la número 3. Mi clave está en la letra B. 4. ¿En qué palabras subrayadas un mismo grafema representa a fonemas diferentes? La palabra conozco, fonológicamente es conozco, ¿verdad? Rugirán es con la vibrante, ¿cierto? Rugirán. Geografía sería geografía. Y aguaitía sería aguaitía. La pregunta me dice que yo estoy eligiendo una alternativa en la cual tenemos una letra cualquiera, y esta letra está representando a fonemas que son distintos. En la número 1, como te das cuenta, tengo la letra C, conozco, pero esa C está aludiendo al mismo sonido, a la K. En la número 2, rugirán, tenemos dos sonidos, ¿verdad? Tenemos una letra que es la R, ¿cierto? Pero esa letra R, a veces, la primera es la vibrante múltiple, ru. Irán, ¿cómo suena? A una vibrante simple. Entonces la número 2 es válida. La número 3, hay una letra que se repite. La letra que se repite es la G, ¿cierto? ¿Pero a qué sonidos alude? Geografía, como te has dado cuenta, primero es la vibrante. Como te has dado cuenta, primero es la fricativa velar y al final, gra, en la sílaba gra, estamos pronunciando el fonema oclusivo velar. Entonces, una letra con dos fonemas distintas. También la consideramos. Y en la número 4, aguaitía, como te has dado cuenta, cada letra representa un fonema distinto. Salvo por la I, pero ahí, ojo, aguay, tenemos dos letras diferentes, ¿cierto? Tenemos la Y y la I, pero que hacen alusión a un solo fonema. O sea, aquí tenemos en la 4 un caso inverso a lo que nos está pidiendo realmente la pregunta. Por eso tu clave sería la letra C. Pregunta número 5. El dígrafo es la secuencia de dos letras que representan un solo fonema. Según ello, cuantifique los dígrafos en la siguiente frase. Estimado Richard, nunca te doblegues al primer fracaso, ni al primer comentario malo que te hagan, porque no son ellos los que te derrumban un sueño, sino tú mismo. Recuerda lo que dijimos hace algunos minutos. Los dígrafos son la che, la elle, la ge, la r y la q. Muy bien. Richard, aquí tenemos uno. Doblegues, gues, ahí está, otro más. Luego tenemos que, ¿cierto? Otra vez se repite. Ellos, la R, derrumban. Y ahí los consideramos a todos, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5. En este enunciado estamos destacando las palabras que presentan esos dígrafos. Richard, doblegues, que, porque, ellos, que y derrumban. ¿Cuántas palabras son? ¿Cuántos dígrafos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Tu clave sería la letra C. Pregunta número 6. El correcto empleo de las letras mayúsculas está formado por la Real Academia Española. De acuerdo con esto, seleccione la alternativa que presenta uso adecuado de las letras mayúsculas. 1. Víctor Hugo es el máximo exponente del romanticismo francés.
Efectivamente, la palabra romanticismo es un movimiento cultural y el adjetivo está en minúscula. Es válida la 1. La 2. La geología es la ciencia que estudia la evolución de la Tierra. La palabra geología es una ciencia y las ciencias no van. Tampoco la palabra Tierra está en contexto astronómico. 2 errores. 3. El nuevo arzobispo de Lima juró fidelidad a la Iglesia Católica. Arzobispo es un cargo. Los cargos no se escriben nunca con mayúscula. Iglesia Católica es una institución, pero solamente debió estar con mayúscula la palabra iglesia. Católica es inadecuado, debió estar en minúscula. 2 errores. La 4, al principio del Paleozoico, correcto, Paleozoico, esa palabra que está sola, va con mayúscula, los mares invadieron los continentes. Muy bien, jóvenes, tenemos la clave, la número 1 y la 4. Respuesta D. Pregunta número 7. Selecciona la alternativa que presenta uso adecuado de las letras mayúsculas. El coronel Alfonso Ugarte, héroe de la Guerra del Pacífico, ofrendó su vida en Batalla de Arica. Muy bien, la palabra coronel va en minúscula, pero guerra no va con mayúscula. Ahí tenemos un error. Solo cuando decimos Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra de los Claveles. Batalla de Arica es correcta, así como guerra del Pacífico. Tenemos entonces un error. Juanita, llamada la Dama de Ampato, fue una niña inca sacrificada y ofrecida al volcán Sabancaya. Efectivamente, los sobrenombres o los apodos se escriben con letras mayúsculas, así que Dama de Ampato es correcta. El error está en la palabra volcán. El nombre de ese volcán es Sabancaya. Esa palabra solamente debió estar con mayúscula. Letra C. Para responder a la amenaza del cambio climático, la ONU aprobó en 1997 el Protocolo de Kioto. Bien, en este caso, el concepto o la situación de cambio climático no son nombres propios. 2 errores. ONU está bien y el Protocolo de Kioto es válido, que vaya en mayúscula porque es el nombre de un documento oficial. Letra D. La Basílica de San Pedro es un templo católico situado en la ciudad del Vaticano, en Roma. En esta alternativa, como podemos ver, la palabra basílica va con letra minúscula. Claro, porque su nombre es San Pedro, el nombre de esa basílica, ¿no? Y luego tenemos Ciudad del Vaticano, que es un nombre propio, ¿correcto? Por lo tanto, la clave sería la letra D. Y la E dice el Papa. Y aquí tenemos, entre paréntesis, en la letra E tenemos la papa es uno de los grandes aportes del Perú a la alimentación mundial. Pero en los paréntesis nos han colocado el nombre científico de la papa. Cuando tenemos denominaciones científicas, solamente debe ir el primer elemento con mayúsculas. La clave correcta es la letra D. Pregunta 8. Lea el texto y determine a qué palabras les corresponde la letra inicial mayúscula. ¿Aún no sabes quién soy? Me llamo Milko, soy descendiente de los Cuchimilcos, estatuillas que identifican a la cultura chancay, y soy la mascota oficial de los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Como acabamos de ver, tenemos signos de interrogación y exclamación. Aquí tenemos 2 oraciones distintas, ¿verdad? Porque ya les había comentado que cuando el signo de cierre termina una oración y vamos a iniciar otra, tiene que empezarse con letra mayúscula, ¿verdad? Entonces, me debió estar escrita de esta manera. Ahora, después de Milko está el signo y está el punto.
Soy debió estar también con letras mayúsculas. Ahora, Cuchimilcos es un grupo, ¿verdad? Es un grupo de personas, no van con mayúsculas. Y ya les había comentado que cultura chancay, cultura mochica, cultura paracas, las culturas no van con mayúsculas, ¿verdad? Eso es correcto. Luego hay una coma, está la I, muy bien. Hay puntos suspensivos, pero esos puntos suspensivos no están cerrando nada, porque se puede leer de corrido. Y soy la mascota oficial. Como se puede leer de corrido, la minúscula es correcta. Ahora, aquí tenemos el nombre también de un evento, de un certamen, ¿no? De un evento importante, un evento cultural. Estos son los Juegos Panamericanos. Debieron estar los dos con mayúsculas. Por lo tanto, tu clave es la letra E. 9. Determine las palabras que requieren el empleo de las letras mayúsculas iniciales en el texto. La edad moderna, recuerden las épocas históricas, los periodos históricos, van con mayúscula, cuyo inicio puede fijarse en la caída de Constantinopla. Constantinopla, tú sabes que es un nombre geográfico, va con mayúscula. En el descubrimiento de América, correcto, el nombre es América, y cuyo final puede situarse en la Revolución Francesa, ya hablamos de revolución, mayúscula, está comprendido entre el siglo XV y el XVIII. Muy bien. Como acabas de observar, la frase descubrimiento de América no se escribe con letras mayúsculas, ¿ok? Descubrimiento se escribe con letra minúscula y solamente lo conservamos para el nombre del continente, ¿no? El continente americano. Bien, tu clave entonces sería en la 9 la letra C. Pregunta número 10. Señala la alternativa que presenta uso adecuado de las letras mayúsculas. Alejandro logró aprobar la asignatura. Muy bien, aquí estamos mencionando el nombre de la asignatura. Lengua española 2. Aquí falta la mayúscula. Según los musulmanes es un grupo de personas, ahí es minúscula. El Corán contiene la palabra de Dios. Corán mayúscula porque es un libro sagrado y Dios porque es el nombre de una divinidad, ¿no es cierto? A ver, la blanquirroja enfrentará a Venezuela el 15 de junio en Brasil. En el contexto, la palabra blanquirroja es un apodo, o mejor dicho, no es apodo, es una expresión informal que se está utilizando para señalar a una selección. Entonces, blanquirroja no es ningún nombre propio, ningún nombre oficial de nada, ¿verdad? Por lo tanto, aquí tenemos un error. Junio es el nombre de un mes, otro error. En la letra D dice, el defensor del pueblo es designado por el Poder Legislativo. Correcto. El defensor del pueblo, o sea, la forma abreviada de la expresión defensoría del pueblo. ¿No? Entonces, como se está tomando el nombre corto, solo la palabra pueblo va con mayúscula. Y poder legislativo se escribe con mayúscula porque es una dependencia de una institución. Entonces, las dos son correctas. Las tres palabras escritas en esta oración son correctas. En la E dice, el congresista del Castillo cesó a su asesor César Sandoval. El apellido de esta persona es del Castillo. Por lo tanto, debió estar escrita con letra mayúscula. Entonces, hagamos un recuento. Cuando tenemos ministro del interior, interior va con mayúscula. Ministra de salud, salud va con letra mayúscula, igual que defensor del pueblo, ¿verdad? Porque esa palabra está haciendo alusión a la institución a la cual pertenece. Por lo tanto, jóvenes, nuestra clave está en la alternativa D.
Pregunta 11. Señale la alternativa que presenta uso adecuado de las letras mayúsculas. El virus del ébola se produce principalmente en África Occidental y Central. La palabra virus no es un nombre propio, ¿verdad? Minúscula. África Occidental sí, porque es un área geopolítica. Central también, porque son áreas geopolíticas de África, van con mayúscula. El neoliberalismo no estaba en la lista de nombres propios referidos a movimientos culturales, ¿verdad? El neoliberalismo defiende la no participación del Estado en la economía. Bueno, lo demás está bien. En la número 3 tenemos, Velarde egresó como bachiller en economía de la Universidad del Pacífico. Bachiller en economía, o sea, esta es la carrera, por lo tanto es correcto. Y Universidad del Pacífico es un nombre propio, ¿verdad? Muy bien. La siguiente dice, la creación de Adán, obra de Miguel Ángel, es muy apreciada en el mundo. La creación de Adán, sí. La primera y Adán porque es nombre propio, correcto. Entonces, la número 3 y 4 son las que cumplen con la pregunta. En la número 12 dice, subraye las palabras sombreadas que expresen el uso adecuado de las letras mayúsculas. En la pregunta número 12 dice, subraye las palabras sombreadas que expresan el uso adecuado de letras. A. La crucifixión. La palabra crucifixión, jóvenes, se escribe con X. Muy bien. Rusia rechazó la injerencia. Injerencia se escribe con J. Se prohíbe la venta y el reparto de sorbetes. Sorbetes se escribe con B. El vicerrector de esta institución. Vicerrector se escribe con dígrafo. Y la E dice, es común en todo el mundo el trasplante de hígado. A ver, ¿cuál va? ¿Trasplante con S o trasplante con NS? Se prefiere la primera, trasplante. Bien, jóvenes, espero que el día de hoy ustedes hayan aprovechado ese tema y les hayan quedado claros los contenidos. Por favor, no se olviden siempre de darle un like al curso y de hacer sus comentarios y sugerencias. Si de pronto inmediatamente yo no les contesto, por favor tengan la confianza y la seguridad que se los voy a responder poco a poco. ¿Ok? Bien, nos vemos.